Se le ha denominado el espectáculo más asombroso sobre la faz de la Tierra. Un cohete que genera 180 millones de caballos de potencia y que propulsa a un hombre hacia el espacio. Esta es la historia de la evolución de esos gigantes que escupen fuego y de las superpotencias competidoras que estaban obsesionadas por enviar sus cohetes a la Luna. Los rusos dieron el primer paso en la carrera espacial gracias a un genio oculto. Pero los Estados Unidos pusieron en juego todos los recursos a su alcance y cruzaron la meta en primer lugar. Experimentemos ese inmenso poder, mientras rugen tan increíbles máquinas en su camino hacia el espacio y hacia el siglo XXI. Cohetes. Episodio 4. El poder más aterrador. ...12 de abril de 1961... Mientras el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se situaba en posición de despegue a bordo de la nave Vostok 1, los científicos soviéticos comenzaron la cuenta atrás de un sueño. Creían haber construido el primer cohete capaz de enviar a un hombre a orbitar la Tierra y después volver a casa a salvo. El Vostok 1 estaba sobre su plataforma de despegue del cosmódromo de Baikonur. Tenía la altura de un edificio de 10 pisos e iba cargado con 7 toneladas de combustible explosivo, queroseno y oxígeno líquido. Los científicos recordaban perfectamente que menos del 50% habían llegado al final con éxito. Pero tenían la esperanza de que ese día sería diferente. Sabían que los riesgos eran enormes. El momento de la ignición podría incinerar al cosmonauta o enviarlo hacia el cielo, inmortalizado para siempre por ser el primer hombre en el espacio. Durante décadas, los visionarios científicos especializados en cohetes como Robert Goddard, Hermann Ober y Wernher von Braun se prepararon para este momento con la esperanza de que su cohete fuese el primero. Sin embargo, aunque desconocido para el mundo, los rusos tenían su propio visionario. Su identidad era un secreto de estado celosamente guardado. Era el jefe del programa espacial soviético, Sergei Korolev. Él también llevaba décadas experimentando, diseñando y construyendo cohetes, soñando con enviar a un hombre al espacio. En Moscú, en la década de los 30, dirigía una sociedad de cohetes experimentales conocida como GIRD, el Grupo para el Estudio de la Propulsión a Chorro. Habían estudiado el trabajo pionero del ruso Konstantin Tsiolkovsky, quien había teorizado sobre los cohetes de combustible líquido, y del americano Robert Goddard, que había logrado llevar a cabo el primer lanzamiento. Robert Goddard era conocido en Rusia junto con su trabajo. Por lo que publicaba la prensa norteamericana, se sabía que Goddard estaba desarrollando cohetes con combustible líquido. La prensa norteamericana decía que Goddard volaría hasta la Luna. En Rusia incluso se discutía, ¿podrá Goddard llegar a la Luna o al menos lanzar un cohete para ir a ella? El ejemplo de Goddard inspiró a muchos otros ingenieros, por ejemplo a los del GIR, que se entusiasmaron y decían, Goddard puede hacerlo solo, nosotros somos un grupo. Deberíamos poder hacerlo también. Y lo hicieron.
En 1933 lanzaron su propio cohete de combustible líquido. El primitivo artefacto llamado Gear 09 consiguió mantener el vuelo durante 18 segundos. El primer éxito de Korolev llamó la atención del ejército ruso y su grupo continuó desarrollando cohetes para los militares. Pero a finales de los años 30, Joseph Stalin comenzó a sospechar de los científicos y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Korolev se libró, pero pasó la Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros diseñando aviones de guerra. Sin embargo, en 1946 fue liberado y se le permitió liderar el programa ruso para analizar el cohete V2 alemán y crear nuevas y potentes armas para la guerra. Las primeras órdenes que recibió Korolev fueron las de recrear el V2. No tenía mucha libertad para inventar, pero inmediatamente vio algunas de las posibilidades para mejorar el cohete. Korolev propuso efectuar cambios radicales en la V2. Los depósitos se integraron en el revestimiento del cohete y la ojiva fue separada del resto del fuselaje. El nuevo diseño hacía que el cohete resultase más ligero y la ojiva más precisa. Lo interesante es que en la Unión Soviética y en los Estados Unidos, Korolev y Wernher von Braun estaban desarrollando exactamente los mismos diseños con sus innovaciones. La oficina de diseño de Korolev continuó desarrollando cohetes militares y en 1957 probó el primer misil balístico intercontinental, el R-7. Era sin duda el cohete más potente del mundo y Korolev comprendió que contaba con la capacidad necesaria para poner un satélite en órbita. En Rusia, el programa espacial estaba siempre subordinado a las posibles aplicaciones militares de los cohetes, pero los líderes soviéticos reconocieron el enorme valor propagandístico del éxito espacial. Ahora las órdenes de Korolev eran las de conseguir el primer puesto en asuntos relacionados con el espacio. En 1957 lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik. Los rusos se aseguraron de que en toda Norteamérica se conociese su triunfo. Las frecuencias con las que se transmitía desde el satélite, de 20 y 40 megaciclos, estaban en el medio de la banda de radio de los radioaficionados norteamericanos. De modo que todos los radioaficionados del país podían oír el satélite. Eso dio la impresión, y no solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, de que los rusos iban muy por delante de nosotros. Y el mundo se asustó. Más tarde, en 1957, los soviéticos diseñaron una cápsula para lanzar al primer animal al espacio, la perrita Laika. Había sido especialmente adiestrada para vivir dentro de la diminuta cápsula, pero por desgracia para Laika, aún no se había diseñado ningún mecanismo para la reentrada y murió en el espacio después de 10 días. El grupo de Korolev empezó a desear cumplir su meta original de cuando sus miembros eran jóvenes inventores idealistas de Moscú, volar a la Luna. En 1959, la sonda rusa Luna 3 tomó las primeras fotografías de la cara oculta de la superficie lunar. Y en 1961 llegó el viaje histórico de Yuri Gagarin. Propulsado por un misil balístico R-7 modificado, el Vostok 1 voló durante 108 minutos. Pravda, el periódico oficial del comunismo, enseguida se felicitó por la hazaña soviética. En este logro está representado el genio del pueblo soviético y la poderosa fuerza del comunismo. Es prueba de la superioridad global del pueblo soviético en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología.
El júbilo se extendió por toda Rusia, pero Korolev no compartió la gloria. Su identidad seguía manteniéndose en secreto ante el mundo. Los medios de comunicación solo se referían a él vagamente como el diseñador jefe de los vehículos de lanzamiento y espaciales. El comité del premio Nobel anunció que lo iba a conceder por el primer Sputnik y a la persona responsable del primer lanzamiento humano al espacio. El gobierno soviético se negó a hacer público el nombre de Korolev al comité del premio Nobel y Korolev no recibió dicho premio. El logro de Korolev permitió a los rusos seguir a la cabeza de la carrera espacial. En 1963 lanzaron al espacio a la primera mujer, Valentina Tereshkova. Y en 1965, Alexei Leonov realizó el primer paseo espacial. A pesar de todos estos logros, solo después de su muerte en 1966 se reveló al mundo el nombre de Korolev. Jamás disfrutó del estatus de héroe que merecía, pero el legado de Sergei Korolev estaba muy claro. Siempre será recordado por una impresionante serie de logros espaciales y por haber puesto a su país muy por delante en la carrera por llegar a la Luna. ...6 de mayo de 1961... le tocaba el turno a Norteamérica. Solo 3 semanas después del histórico vuelo de Yuri Gagarin, un misil balístico Redstone modificado envió al astronauta Alan Shepard a realizar el primer viaje espacial norteamericano. Pero su vuelo a bordo del Freedom 7 del proyecto Mercurio fue solo subir y bajar, un vuelo suborbital de tan solo 16 minutos de duración. La hazaña era digna de ser tenida en cuenta, pero a los ojos del mundo, el logro norteamericano era insignificante en comparación con el triunfo ruso. El presidente John Fitzgerald Kennedy consideró los hechos como un desastre de política exterior. Estableció como prioridad nacional el ganar la carrera espacial. La meta que se quería alcanzar tenía que ser considerada por la mayoría de los norteamericanos como algo bueno y útil. La noción de carrera espacial es innegable. La idea consistía en elegir una gran meta a cumplir antes que los soviéticos para solucionar de una vez por todas esa tontería de la carrera espacial. Kennedy pidió a la NASA que dijese lo que era capaz de hacer para demostrar que los Estados Unidos no se quedaban atrás. Neil Rosen era entonces el director de vehículos de lanzamiento de la NASA. Algunos, y yo era uno de ellos, dijimos que una de las formas de vencer a la Unión Soviética era poner un hombre en la Luna. Eso sería algo que ellos no podrían igualar. El 25 de mayo de 1961, en un discurso ante el Congreso, Kennedy efectuó una atrevida declaración que dio pie al nacimiento del programa Apolo. Esa frase le valió $25.000 millones a la NASA. El Congreso nunca redujo la asignación del proyecto Apolo. Pero en 1961, la NASA no tenía un cohete propio lo bastante potente como para enviar un hombre al espacio. El Redstone era tecnología de los años 40 y su empuje era menos de una sexta parte inferior a la del Vostok ruso. Para escapar de la gravedad terrestre y alcanzar la Luna, había que diseñar un cohete con un empuje muy superior a la del Redstone.
Poner en órbita una nave espacial requiere una velocidad de 15.000 kilómetros por hora. Escapar de la gravedad terrestre exige una velocidad aún mayor, 20.000 kilómetros por hora. Wernher von Braun, que era director del Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA en Huntsville, Alabama, había estado desarrollando un vehículo de lanzamiento llamado Saturno. Este vehículo evolucionaría en una serie de propulsores que acabarían por enviar un hombre a la Luna. Su diseño exigía agrupar 8 motores que habían sido utilizados en los ICBM Júpiter y Thor. Los motores externos llevarían suspensión cardán para una mejor capacidad de maniobra, y el nuevo cohete daría 680.400 kilos de empuje. Era un diseño radical que algunos consideraban condenado al fracaso desde el principio. Lo apodaron la última representación del motor agrupado. Pero von Braun insistió. El 27 de octubre de 1961, el Saturno 1 se preparó para su lanzamiento. La carga del cohete era un módulo de prueba relleno de agua. Poco después de las 10 de la mañana, los 8 cilindros del Saturno 1 escupieron fuego mientras el propulsor se elevaba dejando atrás Cabo Cañaveral. Su vuelo de 18 minutos de duración dio validez al concepto de motor agrupado. Sin embargo, a pesar del impresionante despliegue de potencia, el empuje generado seguía sin ser el necesario para llevar un hombre a la Luna. Comenzaron los trabajos para diseñar un nuevo motor cohete de un empuje casi imposible de imaginar. Con 680.400 kilos de empuje cada uno. Este nuevo y gigantesco grupo motor se denominó F1. En el centro del motor había una bomba de combustible de alta velocidad capaz de bombear oxígeno líquido y queroseno al asombroso ritmo de 3 toneladas por segundo. La agrupación de motores F1 proporcionaría al cohete Saturno la potencia necesaria para efectuar un lanzamiento hacia la Luna, pero la configuración exacta del nuevo cohete vendría determinada por el método utilizado para llegar a nuestro planeta. El equipo del Apolo estudiaba 3 planes de vuelo distintos. Neil Rosen defendía el vuelo directo, pero eso exigiría el uso de un vehículo de lanzamiento gigantesco. 5.500.000 kilos de empuje, con 8 motores F1. Este cohete, llamado Nova, nunca llegó a construirse. Wernher von Braun estaba a favor de la técnica de órbita terrestre, según la que 2 cohetes más pequeños se encontrarían en una estación espacial en órbita, combinarían sus cargas y continuarían desde allí hasta la Luna. Pero esta técnica era demasiado compleja para cumplir con el plazo máximo establecido por Kennedy, el final de la década. Robert Gilruth, jefe del grupo de misiones espaciales, apoyaba el encuentro en la órbita lunar. Enviar un cohete a la órbita lunar y desde allí lanzar una cápsula lunar más pequeña. Este, por supuesto, fue el método adoptado. El vehículo de lanzamiento diseñado para llevar a cabo esta misión sería una versión de 3 módulos del Saturno llamado Saturno 5. El primer módulo agruparía 5 de los motores F1. Los módulos superiores irían alimentados por un nuevo motor J2 que quemaba el hidrógeno líquido, altamente volátil. Un combustible potente pero difícil de aprovechar. La temperatura del líquido era de 217 grados bajo cero. Cada J2 proporcionaría más de 90.000 kilos de empuje dentro de un contenedor pequeño y ligero. El segundo y tercer módulos utilizan hidrógeno como combustible, porque es el combustible más eficaz para un cohete de combustible líquido. Goddard lo sabía. Tsiolkovsky lo sabía, pero no habíamos sido capaces de utilizarlo a causa de las bajas temperaturas necesarias, muy inferiores a las del oxígeno líquido.
Fue el hidrógeno lo que hizo posible que construyésemos un cohete capaz de llevar al hombre a la Luna. El plan de vuelo del Saturno V exigía que los 5 motores F1 funcionasen durante 2 minutos y medio. Al soltar el primer módulo, los 5 motores J2 entrarían en funcionamiento durante 6 minutos y medio. Después, el tercer módulo pondría en funcionamiento su único J2 durante 2 minutos y volvería a funcionar más tarde durante 6 minutos más. El plan estaba claro. Todo el peso de la fuerza tecnológica de los Estados Unidos se concentró en el proyecto Apolo. En él participaban más de 20.000 empresas de los 50 estados, lo que sumaba un total de más de 300.000 operarios. En muchos sentidos es difícil apreciar la amplitud del proyecto Apolo. Solo el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial para construir la bomba atómica lo iguala. Ningún proyecto civil se le acerca. De hecho, fue la actividad tecnológica más sofisticada que los Estados Unidos han llevado a cabo. Y yo incluso diría que es una de las más sofisticadas de la historia de la humanidad. Pero mientras el Apolo seguía adelante, los rusos también continuaron con sus esfuerzos por alcanzar la Luna. La NASA tenía siempre presente la orden dada por Kennedy. La idea del programa Apolo y la Luna no era la de vayamos a la Luna, sino la de lleguemos a la Luna antes que los rusos. 4, 3, 2, 1. Ignición. Mientras la NASA ponía a punto el proyecto Apolo, los programas Mercurio y Géminis mantenían a los astronautas americanos en titulares. Estas misiones reafirmaron la posición norteamericana en la carrera espacial y ayudaron a los científicos a diseñar y a probar la compleja tecnología necesaria para realizar el viaje a la Luna. El Mercurio se había comenzado antes de que existiera el proyecto Apolo. Fue el primer paso gracias al que los humanos se estrenaron en el espacio. La principal prioridad era la de enviar a alguien allá arriba para ver cuáles eran las condiciones existentes en aquel medio espacial tan hostil. ¿Durante cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano? Ese era el propósito principal del Mercurio, la biomedicina. Durante 1963, el Mercurio utilizó el ICBM Atlas modificado para enviar 6 hombres al espacio. Y en 1965 los ICBM Titan II pusieron en órbita cargas mayores, con las misiones Géminis para 2 tripulantes. Géminis, la cápsula para 2 personas, se diseñó específicamente para maniobrar, para permitirnos aprender a realizar los encuentros y atracar, que eran las 2 actividades principales que debíamos realizar antes de poder ir a la Luna. Como parte del proyecto Géminis, también aprendimos a realizar actividades y funciones en el espacio que iban a ser necesarias en el Apolo, por lo que el primer paseo espacial, la primera actividad extravehicular, tuvo lugar durante el proyecto Géminis. Mientras, la NASA preparaba el siguiente cohete de la serie Saturno, el 1B. Era un cohete de 2 módulos. El primer módulo era similar al de Saturno 1, una agrupación de 8 motores, pero el módulo superior llevaba el nuevo grupo motor de hidrógeno J2. Sería la primera parte del Saturno 5 que entraría en el espacio. Sobre el propulsor iba situada una cápsula Apolo de prueba. El 26 de febrero de 1966, el Saturno 1B lanzó con éxito su carga a una altura de 280 kilómetros. El motor de hidrógeno J2 del módulo superior funcionó a la perfección.
La primera misión tripulada del Apolo tendría lugar en menos de un año. La Luna y la fecha tope impuesta por Kennedy parecían estar al alcance. Sin embargo, el 27 de enero de 1967, durante una prueba rutinaria de cuenta atrás, un trágico incendio a bordo de la cápsula del Apolo 1 acabó con las vidas de los astronautas Virgil Grissom, Ed White y Roger Chaffee. La investigación reveló numerosos fallos de seguridad. Estaba claro que los norteamericanos corrían demasiado. Se suspendió el programa tripulado. Mientras, 4 días más tarde, el gobierno soviético aprobaba el plan que afirmaba poder llevar a un ruso a la Luna a finales de 1968. Norteamérica lo tenía muy difícil. Pero en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall, von Braun y su equipo continuaban trabajando en el poderoso Saturno V norteamericano. Una serie de ruidosas pruebas había confirmado la viabilidad del motor agrupado 5F1 para el primer módulo y 5J2 para el segundo módulo. Por fin se presentó un nuevo Saturno V completamente montado. El nuevo y gigantesco cohete medía 110 metros de altura y una vez lleno de combustible pesaría más de 2.700.000 kilos. La progresión desde el primer aparato de Goddard hasta el Saturno V resultaba apabullante. El cohete de Goddard medía menos de 3 metros, el V2 menos de 15 y el Vostok 38 metros. El apoyo logístico para la construcción, prueba y transporte del cohete resultaba tan impresionante como la propia tecnología de despegue. En Marshall se construyó un banco dinámico de pruebas, convirtiéndose en el único lugar, excepto Cabo Kennedy, donde se podía levantar un Saturno V completo con sus 3 módulos. Aquí el cohete era sometido a más de 400 horas de sacudidas y flexiones. Todo aquello asociado al Saturno era enorme. Una flota de navíos y barcazas transportaba partes del cohete entre los fabricantes y los lugares de prueba, navegando a veces a través del Canal de Panamá. Para ahorrar tiempo en los viajes, se construyeron especialmente 2 enormes aviones, llamados Guppy Preñado y Super Guppy, para el transporte de las secciones del Saturno V. Ahora tardaban unas 18 horas en llegar a Florida. En barco llevaba más de 18 días. En el Cabo se montaba el cohete en el enorme edificio para el montaje de vehículos que cubre más de 32.000 metros cuadrados de extensión y ocupaba casi el doble del volumen del Pentágono. Después el cohete se transportaba desde el edificio para el montaje de vehículos hasta la plataforma de despegue, utilizando un tractor gigantesco. El vehículo era más grande que un campo de béisbol, pesaba casi 2.700.000 kilos y viajaba a una velocidad máxima de 1 kilómetro a la hora. En el otoño de 1967, el Saturno V estaba listo para su primer lanzamiento de prueba. Para intentar recuperar el tiempo perdido, se tomó la osada decisión de que el primer lanzamiento del Saturno V sería completo. Sus 3 módulos tomarían parte en él. El 9 de noviembre de 1967, a las 7 de la mañana, la zona que rodeaba el Centro Espacial Kennedy se vio golpeada por una gigantesca onda expansiva seguida de un rugido ensordecedor que superaba los 120 decibelios. Como alguien diría después, la cuestión no era si el Saturno V se había elevado, sino si Florida se había hundido. Después del preciso lanzamiento sin tripular del Apolo 4, von Braun dijo que consideraba ese día tan feliz como uno de los 3 o 4 momentos cumbre de su carrera, superados tan solo por el aterrizaje lunar tripulado.
Sin embargo, el 4 de abril de 1968, el segundo vuelo sin tripular del Saturno V se vio plagado de problemas. Una grave vibración, denominada efecto Pogo, preocupaba a los científicos porque el siguiente lanzamiento del Saturno sería una misión tripulada. La NASA se enfrentaba al terrible dilema de decidir cuándo un cohete estaba preparado para llevar astronautas, clasificando el vehículo de lanzamiento apto para el hombre. Siempre queda un resquicio para el riesgo cuando se trata de vuelos espaciales, pero clasificarlo como apto para el hombre es reducir ese riesgo al mínimo. Es necesario el desarrollo de sistemas redundantes. Hay que comprobar y volver a comprobar para asegurarse de que existe una posibilidad razonable de éxito, una muy buena posibilidad de éxito. Quedaban menos de 2 años para el final de la década. En septiembre, la misión rusa sin tripular del Zond 5 rodeó la Luna. Los servicios de inteligencia norteamericanos creían que los rusos enviarían un vuelo tripulado en torno a la Luna en diciembre o enero. La NASA decidió jugársela con lo que sería quizás la decisión más arriesgada del programa espacial. La primera misión tripulada del Apolo no sería una prueba alrededor de la Tierra, sino que rodearía la Luna. El 21 de diciembre de 1968, en el complejo de lanzamientos 39, el Apolo 8 estaba ya preparado. A las 8 de la mañana, los 5 motores F1 fueron encendidos. Escupieron 3.400.000 kilos de empuje. 160 millones de caballos de vapor, quemando 15 toneladas de combustible por segundo. El primer módulo llevó a los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders a una altura de 30 kilómetros y a una velocidad de 5.000 kilómetros por hora. Cuando se desprendió el primer módulo, los 5 motores J-2 empujaron el Apolo 8 hasta una altura de más de 80 kilómetros y a una velocidad cercana a la velocidad orbital, 15.000 kilómetros por hora. Lovell confirma ignición y el empuje es bueno. El módulo 3 puso en marcha su único J-2 y la velocidad aumentó hasta que la nave alcanzó la velocidad de escape, casi 20.000 kilómetros por hora. Borman dice que todo va bien. El cierre de admisión salió bien en el segundo. Con el cierre de la admisión del motor J-2, el Apolo 8 se dirigía hacia la Luna. Los astronautas vieron caer al espacio el tercer módulo ya usado. Los 3 viajeros espaciales pasaron la Nochebuena orbitando la superficie lunar. Los americanos habían conseguido ponerse muy por delante en la carrera espacial. Un funcionario espacial del Kremlin hizo la siguiente anotación en su diario. Para nosotros, este día se ha visto oscurecido por el reconocimiento de las oportunidades perdidas y por la tristeza de que los nombres de los hombres que vuelan hacia la Luna sean Borman, Lovell y Anders, en lugar de Milovsky, Popovich o Leonov. A pesar de todo lo que habían dicho, los rusos nunca fueron capaces de perfeccionar su cohete lunar N-1, que había sido diseñado en principio por Korolev.
El superpropulsor soviético igualaba en tamaño y en potencia al Saturno V norteamericano. Pero en lugar de los 5 motores que llevaba el Saturno V, ellos habían montado en su cohete 30 motores pequeños y nunca consiguieron hacerlos funcionar simultáneamente como si fueran uno solo. Por fin, el 20 de julio de 1969, Norteamérica cruzó la línea de meta de la carrera espacial en primer lugar, cuando el Saturno V y el Apolo 11 pusieron al primer hombre en la Luna. Cuando el programa Saturno llegó a su fin en 1973, el gigantesco cohete había transportado 21 hombres a la Luna y había puesto al Skylab en órbita alrededor de la Tierra. Ni un solo cohete Saturno tuvo jamás un fallo. Esta fue una época gloriosa para el programa espacial norteamericano. Ahora el reto de la NASA consistía en elegir una nueva misión, tan importante como el viaje a la Luna. En 1969 se formó el grupo de trabajo del Space Shuttle, la lanzadera espacial, para diseñar un vehículo de lanzamiento reutilizable. Un avión espacial capaz de orbitar, volver a aterrizar y despegar de nuevo. Este vehículo reduciría de forma impresionante el coste de enviar cargas al espacio, satélites, estaciones espaciales y sondas planetarias. Trabajando en colaboración con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la NASA experimentó con diversos diseños. El proyecto lanzadera avanzaba con rapidez. En enero de 1972 se aprobó la producción del sistema de transporte espacial. 5 años después, la primera prueba de aterrizaje supuso todo un éxito. Era un paso muy importante. Los motores de la lanzadera espacial están apagados durante la fase del aterrizaje, por lo que la aerodinámica del avión espacial resultaba crucial. Y el 12 de abril de 1981 despegó la primera lanzadera espacial, el día en el que se cumplían 20 años del vuelo de Yuri Gagarin. La lanzadera ha despegado de la torre. La lanzadera está formada por 3 elementos que se unen en el edificio de montaje de vehículos de Cabo Cañaveral. El avión espacial, 2 grandes booster o motores auxiliares de combustible sólido recuperables y la única parte desechable del vehículo, el depósito de combustible externo. Este depósito es más alto que un edificio de 15 plantas. Durante el despegue lleva el combustible para los motores del avión espacial. A los 9 minutos de vuelo se desprende y cae en las remotas aguas del Océano Índico. El avión espacial es más o menos del tamaño de un DC-9 y va equipado con 3 motores de oxígeno e hidrógeno líquidos. Cada uno de ellos genera más de 170.000 kilos de empuje. Los motores principales de la lanzadera espacial son los primeros motores cohete reutilizables del mundo. Juntos generan la potencia equivalente a 23 presas como la de Hoover. 9. Para poner motores en marcha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignición y despegue. El Discovery va camino de revisar el telescopio espacial Hubble de la NASA. Los 2 boosters de combustible sólido proporcionan en torno a 2.600.000 kilos de empuje, la mayor parte de la potencia necesaria para los 2 primeros minutos de una misión de la lanzadera. Después de elevar la lanzadera hasta una altura de 35 kilómetros, unos pequeños cohetes de separación hacen que se desprendan los boosters. Separación confirmada a los 2 minutos y 27 segundos de vuelo. Los boosters flotan en el mar a unas 180 millas de Cabo Cañaveral.
navíos especiales de recuperación remolcan los cilindros de 45 metros hasta puerto, donde son revisados y reaprovisionados para el siguiente lanzamiento. Aunque la lanzadera espacial ostenta el desafortunado récord de contar con el accidente más terrible del programa espacial, también ha realizado decenas de misiones con éxito, lanzando, recuperando y reparando satélites y sondas planetarias. Pero su tecnología sigue siendo muy cara y la NASA mira hacia el futuro. La primera lanzadera despegó en 1981, por lo que su tecnología ya tiene bastantes años. Hoy en día nadie utiliza un ordenador construido en 1981. Sin embargo, utilizamos una lanzadera construida entonces. Por eso se están haciendo grandes esfuerzos por construir lanzaderas de segunda generación. El futuro de los cohetes parece depender de la creación de vehículos de lanzamiento reutilizables y altamente eficaces. Uno de los programas en desarrollo es el del Venture Star X-33. El X-33 despegaría en posición vertical, pero utilizaría pistas convencionales para el aterrizaje. La nave espacial despegaría y aterrizaría formando una única unidad. El fin de esta nave espacial reutilizable es el de reducir los costes de lanzamiento de cargas de $20.000 por kilo a solo $2.000. Aunque resulte sorprendente, el sistema de propulsión elegido para esta nave espacial del futuro será un motor cohete que se probó por primera vez hace 30 años. Se llama aerogenerador lineal. En los motores cohete tradicionales, la masa de gases ardientes se expande hacia el exterior y acelera a través de una tobera con forma de campana. En el aerogenerador no existe tobera. La energía se dirige hacia adentro y la presión atmosférica hace las veces de pared exterior invisible. Esta técnica permite que el aerogenerador cambie de forma y funcione a la perfección a cualquier altitud. Se probó por primera vez en la década de los 60 y se desechó por considerarse demasiado arriesgado. Pero con los avances actuales, el aerogenerador es posible. Siete motores aerogeneradores propulsarán al X-33 hasta velocidades que superan el Mach 15. 15 veces la velocidad del sonido. La NASA espera que el proyecto esté pronto listo. Un ambicioso plan que será posible porque el Venture Star utilizará las turbobombas que sobraron de los motores J2 construidos para el Saturno. Sin duda, los avances en el mundo de los cohetes seguirán produciéndose a lo largo del siglo XXI. Los sueños más fantásticos de aquellos primeros pioneros se verán cumplidos y superados con creces. Por muy increíbles que sean los viajes que logremos realizar, la humanidad siempre se verá profundamente conmovida por aquellos primeros y estimulantes momentos en los que un cohete logró despegar y en los que el hombre fue capaz por fin de superar la tiranía de la gravedad y viajar por el espacio.